La vida no se trata de encontrarte a sí mismo, la vida consiste en crearte a ti mismo. Hoy estará con nosotros la doctora Marian Rojas Estapé en un nuevo video. Hoy os quiero hablar de un tema que me hace especial ilusión compartir con vosotros, y es la terapia vitamina. Cuando un paciente acude a mi consulta, a veces me enfrento a diferentes situaciones. Puede tratarse de alguien que viene por una crisis, porque tiene una depresión, un cuadro de ansiedad, una situación muy conflictiva personal o profesional. Y en otras ocasiones viene porque a pesar de que las cosas parecen irle bien, se encuentra triste, insatisfecho, no consigue disfrutar o nota que tiene un enorme vacío en su vida. En definitiva, algunos acuden porque las circunstancias son adversas y no pueden gestionarlas, y otros porque a pesar de que las cosas en general les van bien, describen un vacío y una insatisfacción global. Hay gente que me dice, no puedo quejarme, no tengo grandes problemas, estoy seguro de que existe gente más grave que yo, que debería estar aquí, pero teniendo todo lo que tengo, ¿por qué no soy feliz? Estas personas tienen probablemente algo que no les hace disfrutar. Puede ser perfeccionismo, puede ser un fondo depresivo, una voz interior que les machaca o una historia emocional dolorosa. En todos los casos, pedir ayuda es primordial para encontrar una paz relativa y hacer balance entre las circunstancias externas y la forma de ser de cada cual. Aprender a gestionar las emociones es uno de mis pilares en la consulta, porque aprender a gestionar las emociones es una de las claves para disfrutar de la vida. Esa gestión emocional viene de ser capaces de regularse ante los momentos de estrés, de rabia, de tristeza o de frustración. Como hemos visto, el aprendizaje de esa gestión comienza en la infancia y para que se active de forma sana, es necesario que haya existido en los primeros años de vida una figura cuidadora que sepa atender de manera correcta y equilibrada las necesidades y problemas del niño. Nuestros cuidadores, nuestros amigos, nuestros profesores influyeron de manera determinante en quienes somos ahora mismo. Con ellos tuvimos nuestras primeras vivencias y el cerebro se fue adaptando para sobrevivir, resistir y crecer según las circunstancias. Aquí te dejo y te comparto el proceso con el que yo trabajo con mis pacientes. Como oyente que estás inmerso en este audio, estoy segura que hay datos y conceptos que te van a llamar especialmente la atención. Todos traemos un bagaje emocional que nos influye de mejor o peor manera. Voy a ir enumerándote diferentes pasos de mi camino terapéutico con los pacientes, pero no todos requieren atravesar cada fase. Algunos tan solo con entender ciertas nociones ya se sienten aliviados y mejoran. Una de las frases que más me vas a leer y me vas a escuchar. Comprender es aliviar. Entender, acompañar y empatizar con un paciente puede significar un punto de inflexión importante. Emplear de guía el esquema de la personalidad que ahora te explicaré, las nociones de la percepción a la acción que también te contaré a continuación, el mundo apasionante del cortisol, los cimientos emocionales, ayudan a entender la propia vida y por tanto mitigan el daño sufrido, ya que uno va sintiendo que su biografía tiene un contexto, un sentido, una dirección, una causa y una posible cura. Conforme uno va comprendiendo, el terapeuta puede ir introduciendo nuevos conceptos y nociones para ayudarle. Mi primer paso en la terapia vitamina consiste en integrar todas las facetas. Durante la terapia, escucho atentamente a la persona que tengo delante y voy encuadrando su sistema de apego, es decir, cómo fue querido, su forma de gestionar sus emociones, su personalidad y cómo responde su mente y su cuerpo a todo esto. A continuación, paso a explicarle lo que yo denomino el esquema de la personalidad. Este es uno de los pilares del tratamiento. Ya lo mencioné en el libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, pero me parece interesante explicártelo aquí. Te voy a dar un ejemplo. Imagina que viene a mi consulta María. María es una persona tímida, que le da muchas vueltas a las cosas y que es muy sensible. A María le dibuja en un folio una carita con sus 3 formas de ser y luego le pongo una flecha. ¿Dónde pongo? Estos son tus factores de estrés. Una persona normal, cualquiera de nosotros, tiene una personalidad de base, pero ante el estrés se modifica. Esa personalidad de base, si una persona es sensible,
Ante el estrés se convierte en una persona vulnerable. Una persona tímida ante el estrés se bloquea. Y una persona que le da vueltas a las cosas comienza con pensamientos en bucle. Pongamos el caso de María, que sus factores de estrés pueden ser encontrarse con su ex, ver que no llega a fin de mes, tener un problema con la comida porque tiene atracones, o que sea demasiado hipocondríaca y que las enfermedades le hagan sufrir enormemente. Entonces, por tanto, María, que es tan sensible, si algún día se tiene que topar con su ex, existen muchas posibilidades de que se bloquee. Y a continuación, en el esquema de la personalidad dibujo 2 flechas, donde añado síntomas físicos y psicológicos. Todos nosotros, ante los factores de estrés mantenidos, somatizamos a nivel físico. Pueden ser migrañas, problemas en el intestino con gases, una contractura muscular, temblor de párpado. Y por otro lado, a síntomas psicológicos, irritabilidad, ansiedad, depresión, fallos de concentración. Si yo consigo dibujar eso en un folio, tenemos una manera mucho más sencilla de trabajar, porque María va a ver en esa hoja sus rasgos de personalidad, sus factores de estrés y cómo eso deriva en síntomas físicos y psicológicos. En el caso de María, al explicárselo, ya entiende que lo que siente y lo que percibe físicamente son manifestaciones de su personalidad reaccionando ante factores de estrés. Aprendiendo a desbloquear esos factores y a trabajar sus rasgos de personalidad, se abren un sinfín de posibilidades para la mejoría. ¿Cuánta gente lleva años tomando medicación sin haber analizado en profundidad su personalidad y sus factores de estrés? Por eso, de forma errónea, en ocasiones se dice, lleva toda la vida con depresión. Lo que sucede es que nunca ha trabajado esa forma de ser y ha desactivado lo que lo genera. Un tratamiento enfocado de esta manera aumenta las posibilidades de salir del túnel. A continuación, en terapia, pregunto sobre las expectativas. Es decir, tras escuchar al paciente atentamente y exponerle cómo funcionan su cuerpo y su mente, yo ya suelo tener unas ideas aproximadas de cómo me gustaría orientarle, pero antes busco entenderle. ¿Qué esperas de la terapia? ¿Qué buscas de mí como terapeuta? ¿Cuáles son tus principales preocupaciones? Hay tantas respuestas como personas, hay tantas opciones como historias, y me gusta entender en esa primera sesión hasta dónde creo que voy a poder ayudar como médico. A continuación, en la fase 4, busco tener esa relación sana con el paciente. O al revés, ese paciente que tiene una relación sana con su terapeuta. Para ayudar a alguien, por ejemplo, con un estilo de apego inseguro, una de las primeras premisas es tratar que la relación con el paciente sea consistente. Es decir, que de cierta manera el terapeuta se convierte en un apoyo vitamina, en una figura de confianza para que el paciente sea capaz de mostrar sus heridas y dejarse ayudar. El vínculo que se genera médico-paciente puede llegar a ser muy difícil en las primeras sesiones. Yo voy con mucho cuidado, pues a veces se produce una conexión de dependencia, ya que el paciente busca un pilar esencial para su vida. En otras ocasiones, si las expectativas que tiene puestas en el tratamiento o en el psicólogo no llegan a la altura, aparece menosprecio. También puede surgir la desconfianza cuando no logra derribar la barrera que se ha interpuesto con el terapeuta, y eso requiere tiempo, paciencia y mimo. En ciertas situaciones, hay pacientes que no consiguen transmitir lo que les pasa. Les supone un triunfo comunicarse. Nunca han sabido expresar sus emociones y tienen grandes dificultades para compartir su malestar. Para un paciente, sentirse comprendido por alguien que no le juzga y le permite expresarse significa un punto de inflexión desde donde puede trabajar sus miedos, sus problemas y preocupaciones. Desde esa confianza comienza una andadura terapéutica que puede ser muy fructífera. Ahí nace la terapia vitamina. La psicoterapia es una relación cercana con alguien. A veces la denomino mimoterapia porque requiere en primer lugar encontrar ese sitio seguro y esa persona que le aporta confianza y seguridad, donde el paciente se siente tranquilo y en paz, aceptado y no juzgado. En algunos momentos me ha sucedido que cuando termino alguna sesión importante, donde observo un trauma, una herida emocional muy fuerte o un estilo de apego muy inseguro, me emociono. Respiro profundamente y canalizo todo lo que me ha sucedido. Me recupero para poder entrar en la vida de la siguiente persona que me está esperando. Las consultas pueden ser de una gran profundidad y emotividad. A continuación, entro en una fase muy importante. Tras compartir con el paciente mi impresión sobre su historia emocional y sus síntomas físicos y psicológicos, intento
intento aclararle las razones que le han llevado a ser y actuar así. Pauto si precisa un tratamiento para paliar los síntomas, a veces es algún fármaco, utilizo los probióticos, las sustancias naturales, soy una gran fan del omega 3 o de la vitamina D. La medicación a veces es imprescindible, los fármacos pueden ser el empuje para salir de un bucle negativo y doloroso. En otras ocasiones nos saca del estado de alerta. A veces son necesarios para mejorar los síntomas obsesivos, pueden ayudarnos a recuperar calidad de vida, a poder descansar. En otras nos ayudan a superar una etapa de enorme sufrimiento y angustia. Las medicinas son un gran apoyo, pero no pueden ser el único tratamiento. No debemos depender del fármaco sin emplear otras técnicas complementarias que potencien la salida. Lo importante es que cuando el tratamiento farmacológico empiece a hacer su efecto, se comience a trabajar la psique, las emociones, la conducta y los traumas. Ahí es cuando yo acudo al pasado. Uno es feliz cuando uno acude al pasado y puede volver en paz al presente. Muchos traen heridas en su infancia, heridas dolorosas, que siguen influyéndoles en la edad adulta. Existen también los factores de estrés en el presente. Esos factores son múltiples y diferentes para cada individuo. Pueden ser personas que te alteran, personas tóxicas, recuerdos o incluso situaciones que solo con pensar o toparse con ellas activan de forma drástica el sistema de alerta y ponen al paciente en una espiral negativa. Estos factores pueden ser desde encontrarse con la expareja o el jefe o la suegra, subir en ascensor, estar en lugares cerrados o abiertos, presenciar una rabieta en los niños, sentir síntomas físicos en los hipocondríacos, a percibir suciedad en las personas extremadamente obsesivas o el desorden. La lista de factores de estrés es infinita porque no hay dos personas iguales. Desde el primer día identifico cuáles son en concreto para ir desarticulándolos. Yo trabajo especialmente esos factores de estrés de diferentes maneras, pero una muy interesante es EMDR. La técnica del EMDR, acrónimo en inglés de Eye Movement Desensitization and Reprocessing, que es una terapia donde uno va moviendo los ojos del paciente a la vez que le va tocando las manos, logra lo que propongo, gestionando los sufrimientos del pasado, las inquietudes del presente y los miedos del mañana. Yo conocí esta técnica en Camboya a través de un psicólogo francés. Me llevó a una pequeña clínica donde ayudaba a niñas violadas. Presencié un hecho donde la pequeña, con los ojos cerrados, revivía una escena de agresividad sexual terrible. Me conmovió profundamente. El psicólogo iba relajándola mientras hablaba con ella. Me comentó que se trataba de una técnica creada hace décadas por la psicóloga estadounidense Francine Shapiro para desbloquear traumas. Me formé en cuanto volví a Madrid y reconozco que es impresionante lo útil que puede llegar a ser. Lo que consigue la terapia del MDR es minimizar los detalles emocionales de un recuerdo traumático, los efectos físicos y psicológicos que se siguen percibiendo después de una experiencia traumática y la ansiedad por situaciones futuras similares. Gracias al MDR somos capaces de generar una narrativa del trauma, es decir, a medida que uno puede verbalizar el trauma y crear una historia o cuento sobre lo sucedido, la mente va integrando lo que sucedió y las heridas van sanándose. En ocasiones he empleado el MDR para ello, reviviendo el trauma a la vez que generábamos un contexto con resultados muy esperanzadores. Por lo tanto, para mí es fundamental en consulta trabajar de tres maneras: superando las heridas del pasado, entrando en esas heridas emocionales, en esas personas que estuvieron en tu infancia, en esas personas que te influyeron de forma positiva o negativa, en esas heridas de rechazo, donde uno sigue sufriendo a día de hoy, con los factores de estrés del presente, a la vez que uno va mirando cuáles son los miedos del futuro. Para mí en consulta esto es un tema clave: poner el pasado en su sitio, el presente, gestionarlo y conectarlo de la mejor manera posible y mitigar los miedos del futuro. La felicidad consiste en vivir instalado de forma sana y equilibrada en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Los que viven enganchados en el pasado son los depresivos. Los que viven angustiados por el futuro son los ansiosos. Y aquí tenemos la depresión y la ansiedad, las dos grandes enfermedades del siglo XXI. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta y comparte.